compartir con otros también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Aleluya. Sabes, el día de hoy, hermanos, quiero compartir de algo. Estos días hemos estado hablando al respecto de la transformación. Y bueno, el Señor nos ha llevado a mantener el tema, pero las últimas semanas hemos estado tratando un poco más específicamente sobre santidad. Y hemos hablado que la santidad no es algo que nosotros hacemos. Nuestra santidad no está basada en lo que hacemos, en nuestra conducta o comportamiento. En realidad, la santidad es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nosotros somos santos cuando estamos expuestos al Señor. Nuestra santidad tiene que ver con una relación que tenemos con el Señor, ¿ok? Y me hicieron una pregunta esta semana, y es una pregunta muy común, y es una pregunta que también es profunda en su explicación. Y a raíz de esa pregunta, yo quiero hablar el tema del día de hoy, y es la pregunta, ¿no?, que está basada en un versículo de Hebreos capítulo 10, que generalmente trae mucha duda a los hermanos, porque hablamos de la gracia y hablamos de la seguridad de la salvación, y muchas personas, quitando los versículos de su contexto, piensan que la salvación es algo no seguro. Y lo más lamentable es que muchos creyentes maduros en la fe, o quizás pastores en algunos púlpitos, incitan a las personas a creer que su salvación no es algo garantizado, sino que ellos dependen constantemente de lo que tengan que hacer, de la santidad que ellos tengan que lograr con su esfuerzo para garantizar que van a irse al cielo. Y tú y yo sabemos que esa enseñanza es una enseñanza legalista, es una enseñanza que no tiene que ver con el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto nuestra salvación está garantizada por lo que Cristo hizo en la cruz y no por lo que tú y yo podemos desarrollar en nuestra vida. Entonces es importante que podamos dar una respuesta contundente a esto y que podamos estar también preparados para responder si es que alguna persona alguna vez nos cuestiona sobre esto. De la misma manera, yo quiero ya advertirte, ¿no? Todos somos una iglesia que estamos hablando ya mucho tiempo sobre esto. Y ha sido una predicación constante el estar creciendo en esta gracia a la cual el Señor nos ha llamado a vivir. Y la gracia no es un tema, la gracia es Cristo. No predicamos otra cosa. No hay otro asunto en nuestra predicación que no sea Cristo. Es la gracia que nos lleva a avanzar. Pero esta es una comida un poco más sólida. Esta es una comida un poco más, más fuerte, y que tú debes escuchar con oídos bien abiertos para poder entender lo que el Señor quiere hablar contigo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que hable con nosotros, ¿sí? Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Espíritu de Dios, solo tú puedes traernos revelación de la palabra y solo tú puedes hacer lo que nadie más podría hacer. Tú nos transformas, tú nos cambias y eres tú el que abre la palabra delante de nosotros. Todo aquello que aparentemente es oculto y confuso, tú nos revelas, porque así te agrada, porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús, yo pido ahora que todos nosotros, al exponernos a tu palabra, tengamos revelación, podamos tener entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título de la palabra de hoy es Los que pecan voluntariamente. ¿Ok? Tú tienes que tener la certeza de que Dios tiene un propósito. Dios tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él directa, que no tenga una vergüenza que nos impida acercarnos a Él. Dios quiere que tengamos una relación cercana, una relación que no tiene barreras. La Biblia nos incita a acercarnos a su presencia confiadamente, osadamente. Y entonces Dios se muestra a nosotros en el Nuevo Testamento como un padre que está abierto en todo momento a recibir a sus hijos. Pero esto es imposible si es que todavía mantenemos una conciencia de condenación sobre nosotros. La Biblia en el Nuevo Testamento claramente enseña que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y si no hay condenación, podemos tener una perspectiva del futuro llena de esperanza.
Yo sé que por las circunstancias en las cuales a veces vivimos, es difícil mirar al futuro con esperanza. Pero nuestra predicación no debe ser otra y no debe ser distinta a la de la palabra. Hay esperanza, hay buenas noticias, hay un futuro prometedor, ¿sí? Y este futuro prometedor está relacionado con el propósito de Dios en nuestras vidas. La gracia que nos ha librado de la condenación nos lleva a tener esperanza para que podamos creer que hay un futuro mejor. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Amén. ¿Tú lo crees? Di amén allí. Pero, como te decía, lamentablemente muchos no lo creen así. Muchos creyentes enseñan que el cristiano puede perder su salvación. Y si el cristiano puede perder la salvación, entonces este cristiano vive lleno de miedo, de incertidumbre. El cristiano vive lleno de aquella sensación de que nunca es lo suficientemente bueno y que en cualquier momento puede morirse, puede pasarle algo. Y si no está bien con Dios, entonces va a acabar yéndose al infierno. O sea, no sirve de nada los años que pasó sirviendo, haciendo algo. Un pecado que él cometió justo antes de morir lo puede llevar al infierno por la eternidad. ¿Sabes? Eso trae miedo. Eso no trae confianza. Eso no trae certidumbre de fe, como dice aquí el libro de Hebreos que vamos a leer a continuación. Pero Dios quiere que tengamos plena fe, que tengamos confianza, que tengamos una conciencia perfecta, una conciencia sana. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que un creyente pueda crecer en fe si no sabe y no tiene certeza siquiera de su salvación? ¿Sabes? La salvación, la certeza de nuestra salvación es una base que nos permite crecer en el Señor. Así que yo quiero invitarte a abrir tu Biblia, quizás ya la has abierto, en Hebreos el capítulo 10. Muy bien. Porque justamente es uno de los pasajes de la Biblia que muchos usan para argumentar que el creyente puede perder su salvación y que por lo tanto su santidad, la ausencia de pecados es lo que le permite irse al cielo. Y eso obviamente es una enseñanza equivocada, pero que lleva a las personas a creer que por sus obras finalmente serán aprobadas por Dios y entrarán al cielo. Pero, como ya te he dicho al inicio, es necesario ver toda la palabra de Dios dentro de su contexto. Tú no puedes quitar algo del contexto. No puedes simplemente decir, ok, este versículo me da una explicación y es cabal en sí mismo. No, no lo es. Todo versículo en la palabra de Dios está relacionado con el contexto dentro del cual está. Nunca interpretes un versículo de la Biblia sacándolo de su contexto. Tienes que mirar lo que está antes, lo que está después. Tienes que pensar inclusive a quién se le escribió lo que está escrito allí en la palabra, porque obviamente tú lees la Biblia y tú dices, esto es para mí. Pero en aquella época en que esto fue escrito, esto fue dirigido hacia un público específico, que obviamente esto se aplica a nosotros en nuestras vidas sin ningún error, pero es necesario considerar lo que el público a quien está escrito para que podamos entender de mejor manera. ¿Ok? ¿Cuál es el versículo que la gente malinterpreta? El versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ok? Bueno, tenemos que ir hasta el capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo 9, pero tú puedes leer el último versículo del capítulo 9. Hebreos 9, 28, dice lo siguiente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ok? ¿Sabes? La Biblia, y sobre todo todas las cartas en la Biblia, todos los libros en la Biblia están integradas. ¿Ok? Este pasaje está integrado. En los escritos originales no existe división de capítulos y de versículos. Es un texto simplemente así. A veces los capítulos, los versículos, inclusive los títulos que aparecen en algunas Biblias, nos llevan a entender que un tema se terminó y comenzó otro, siendo que en la intención original del autor, todo es un solo texto, todo es una sola carta, todo es una secuencia de enseñanzas que dependen la una de la otra para que pueda ser cabalmente entendido.
Por eso es que vamos hasta el versículo 28 del capítulo 9. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo fue ofrecido una sola vez. Entonces está hablando al respecto de los sacrificios. Cristo fue un sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio fue tan absoluto, fue tan potente, fue tan increíble que fue necesario que se ofrezca solamente una vez y nada más. Una vez y para siempre el Señor fue ofrecido. Y dice para llevar el pecado de muchos. ¿Ok? Y dice, y aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo aparecerá por segunda vez? Ya hemos hablado también de eso. Es la segunda venida del Señor. Y dice, pero vendrá sin relación con el pecado. ¿Por qué vendrá sin relación con el pecado? Porque el Señor ya vino para tratar el tema del pecado. El tema del pecado fue consumado en la cruz. El Señor ya no tiene que lidiar, ya no tiene que tratar con el tema del pecado, porque el pecado ya fue llevado a la cruz. No estoy diciendo que no existe el pecado, existe el pecado. Es un problema el pecado para nosotros, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya trató ese problema en la cruz. Cristo pagó todo el precio de la deuda del pecado en nuestro lugar. Pero vendrá la segunda vez, ya no en relación del pecado, pero para salvar. ¿A qué salvación significa o se refiere esta? Es obviamente a la salvación de nuestro cuerpo físico, a la cual nosotros llamamos glorificación. La primera venida, entonces, fue para salvarnos del pecado y para darnos una nueva vida en el Espíritu. La segunda venida es para llevarnos a su gloria, para elevarnos a un nivel de glorificación. Es lo que esperamos, es nuestra esperanza. ¿Ok? Entonces, viene el capítulo 10, versículo 1. ¿Ok? Porque, ¿no? Te das cuenta que las palabras allí conecta un versículo con el otro. Esta palabra porque trae una consecuencia, no está independiente del texto anterior. Entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la ley dice que no puede hacer perfectos a los que se acercan, que son los que ofrecen el sacrificio. Entonces por la ley las personas se acercaban año tras año a ofrecer sacrificios por el pecado. Una persona pecaba, entonces se acercaba con su cordero, con su buey, con la ofrenda que él quisiera dar o que podría dar para reparar su pecado, para redimir, digamos, el pecado específico que había cometido. Y entonces, año tras año, vez tras vez, tiempo tras tiempo, eso era una acción repetitiva. Pero ¿qué es lo que dice aquí Hebreos? Que la ley, siendo una sombra, o sea, siendo una imagen, siendo una representación, no puede, por estos sacrificios, perfeccionar a las personas. Hebreos está diciendo algo, que la ley no puede perfeccionar a las personas. Es que muchas personas se apegan a la ley para ser mejores. Pero la misma Biblia dice, la ley es imperfecta. La ley no puede perfeccionar a las personas. Pero ¿de qué perfección está hablando aquí específicamente? No está hablando de una perfección de no tener errores. No está hablando de una perfección de ser alguien que no se equivoque jamás. No, en realidad esta perfección está hablando al nivel de la conciencia. Tú y yo como hijos de Dios debemos tener una conciencia perfectamente sana. Debemos tener una conciencia que refleja la ausencia de condenación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una conciencia imperfecta, llena de condenación y de culpa, nunca tendremos una certeza de fe delante del Señor. Nunca tendremos seguridad de la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Es por eso que tenemos que tener certeza de la fe en una conciencia libre de condenación. Puede que tus actos sean perfectos, puede que tú te equivoques repetidas veces, pero es necesario que tu conciencia sea perfecta. ¿Cómo es eso? Yo me equivoco, pero yo sé que no hay condenación sobre mí. Yo hasta llego a pecar, pero yo sé que el amor y el perdón del Señor es mucho mayor que eso. Mi conciencia está en paz con el Señor. Vamos a poner un ejemplo bien práctico. Supón que le debes $10,000 a un amigo.
¿cómo queda tu conciencia delante de esa persona, delante de ese amigo? Obviamente tu conciencia y por lo tanto tu actitud va a ser una actitud esquiva, quizás vas a tratar de evitarlo y vas a tener por lo tanto una conciencia de deuda, una conciencia de culpa delante de él al deberle tanto y no tener cómo pagarle. Pero ahora imagina también que otro amigo paga tu deuda, pero además de pagar los $10,000, paga $100,000 más, ¿ok? Y eso, o sea, te da un crédito delante de la persona a quien tú debías. ¿Cómo cambia tu actitud frente a esa persona? Obviamente va a ser distinto. Obviamente ahora te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir en paz. ¿Por qué? Porque ya no le debes nada. Mira, tú no pagaste nada, pero ya fue pagada tu deuda. Y eso te beneficia. Y al beneficiarte, tú te sientes tranquilo, te sientes en paz. Puedes entablar una relación normal con esa persona. Y es más, tienes crédito delante de esa persona. Fue más o menos eso lo que hizo Cristo cuando Él pagó el precio por nosotros. Teníamos una deuda tan grande y esa deuda era para con Dios. Muchos piensan que nosotros le debíamos al diablo y que Dios le pagó al diablo. No, nada de eso. Cristo murió para con su sangre pagar la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Y además ese sacrificio que Cristo realizó fue tan grande, tan absoluto, que nos coloca en una posición de que no solo los pecados que ya cometiste fueron pagados, sino que los pecados que aún vas a cometer también ya están pagados, ya están saldados. No existe una nueva deuda que tú puedas contraer delante de Dios. No hay manera. El Señor ya pagó tu deuda. El Señor ya hizo algo en tu vida. ¿Ok? Y eso es definitivo. ¿Qué es lo que cambia eso en ti? Esto te da una conciencia de paz delante de Dios. Antes quizás tenías una conciencia de culpa, porque inclusive eso es lo que el Espíritu Santo hace para llevarnos a Cristo. Te da entendimiento del pecado. Pero después de que naces de nuevo, tu deuda está terminada y así que tú tienes una conciencia limpia para con Dios. Lamentablemente muchos creyentes no cultivan esa conciencia y piensan que todavía le deben a Dios. Piensan que todavía sus actos, sus obras los descalifican y a cada rato están contrayendo nuevas deudas con Dios y así ellos tienen que una y otra vez estar pagando de alguna manera. Pero eso es completamente antibíblico. Eso está en contra del Espíritu de la gracia en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante. En el versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Entonces el argumento simple aquí es que si los sacrificios pudieran quitar el pecado o la conciencia del pecado, los que ofrendan, o sea, los que llevan el sacrificio al templo, al tabernáculo, serían purificados y ya no tendrían conciencia del pecado, lo cual no sucede. No es así. El sacrificio de animales nunca quitó la conciencia del pecado. Cubría el pecado temporalmente, pero eran sacrificios imperfectos, limitados. Por lo tanto, la conciencia del pecado se mantenía. Y esta es la prueba de que el sacrificio de animales era insuficiente. No era lo que a Dios le agradaba. La ley no puede quitar el pecado. Nunca pudo y nunca podrá quitar el pecado. Pero el sacrificio de Cristo es completamente suficiente para todos nosotros. Es definitivo. Por eso ya no tenemos que tener conciencia del pecado. Podemos tener una conciencia limpia y pura delante del Señor. Amén. Seguimos leyendo. Dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cada año se recordaba los pecados. Pero la Biblia es tajante. La sangre de los animales no puede quitar el pecado. Solamente el sacrificio de Cristo es perfecto para limpiarnos de toda mala conciencia. Vamos adelante, el versículo 5. Estamos viendo el contexto para llegar a lo que queremos hablar. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando aquí? Es el Señor Jesús quien está hablando, ¿ok? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces dije, ¿quién dijo? El Señor Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todos los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos eran de la ley y Dios no las quiso, no se agradó de ellas. Y el 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesús está diciendo al Padre, yo vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo primero? La ley, los sacrificios, las ordenanzas, las costumbres, las tradiciones de la ley. Quita lo primero para establecer ¿qué? Lo último. ¿Cuál es lo último? El sacrificio perfecto y definitivo de Jesús, que es uno y para siempre y a través del cual comienza el nuevo pacto, en el cual podemos tener una conciencia limpia. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante ¿qué? Dice, ¿dónde está la santificación? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta es nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento. ¿En qué se trata? En la ofrenda de Cristo, hecha una vez y para siempre. Entonces la palabra está diciendo aquí tajantemente que cuando el Señor Jesús vino al mundo, recibió un cuerpo para hacer la voluntad del Señor, para ofrecer ese sacrificio que sería definitivo y poner fin a las ofrendas interminables del Antiguo Testamento. Esas ofrendas eran repetitivas, una y otra vez, pero Jesús vino a ponerles fin. Él vino a borrarlas para siempre. Esas ofrendas que no quitaban pecado, solo los cubrían. La ofrenda de Cristo quitó el pecado definitivamente. Amén. El Señor dijo que estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Él dijo que estaba aquí para hacer lo que a Dios le agradaba. ¿Qué era eso? Terminar el antiguo pacto y establecer el nuevo pacto. Gracias a Dios, tú y yo hemos nacido debajo de un nuevo pacto. Y tenemos la posibilidad de conocer al Señor íntimamente. Porque el castigo ya fue pagado. Cristo sufrió por ti en la cruz. Él llevó todas tus maldiciones, todo el peso de tu pecado. Y la obra está consumada, está terminada de una vez por todas. Amén. Wow, hermano. Eso es maravilloso. Eso es la verdad del Evangelio. Ahora vamos adelante. Aquí vamos a hablar sobre la obra del Hijo, que dice lo siguiente en el versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mira la intensidad de la afirmación de la palabra. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué dice que se ha sentado? Porque el sacerdote no se sentaba. ¿Por qué no se sentaba? Porque los sacrificios nunca se terminaban. El sacerdote ministraba todo el tiempo, un animal tras animal tras animal, durante todos los años de su servicio. No había asientos, no había sillas en el tabernáculo, en el templo, en el lugar santísimo. No había ningún objeto para que el sacerdote pudiera sentarse. Pero cuando Cristo ofreció su propio cuerpo en sacrificio y fue aceptado delante de Dios, entonces Él se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque terminó la obra. Más que hacer. Todo está consumado, está concluido. Amén. Mira lo que dice todavía el 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Maravilloso es esto. El Señor es bueno, hermanos. Nosotros somos santificados y perfeccionados en el sacrificio de Cristo y no en nuestras propias obras. Y todavía el Espíritu Santo nos testifica. Mira el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Guarde este concepto. Donde hay remisión de estos, ¿de qué? De los pecados. Donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Él testifica que Dios ya no recuerda nuestros pecados y que para siempre Él decidió olvidarse de ellos por causa de la obra consumada en la cruz. No hay más memoria de tus pecados. ¿Cómo Él nos va a condenar y nos va a juzgar por algo que Él no recuerda? Si Dios no recuerda los pecados, entonces Él no tiene de qué condenarnos. Y la Biblia no dice que Él olvida los pecados pasados, pero los pecados que vas a cometer, Él sí los recuerda. No, todos los pecados entran de la misma categoría. No los recuerda. ¿Por qué? Porque ya fueron castigados en Cristo. Y si tus pecados ya fueron castigados en Cristo, sería ilógico pensar que se van a castigar de nuevo en ti. ¿Me entiendes? Es importante entender el testimonio del Espíritu en nosotros. Y entonces lo que te decía que es importante, el versículo 18 donde dice que donde hay remisión de pecados, entonces ya no hay ofrenda por el pecado. En otras palabras, el libro o el autor de los Hebreos nos está exhortando a que ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios. ¿Ok? Es necesario que entendamos. El libro de Hebreos fue escrito para los hebreos. En este caso son judíos. Son personas que estaban llegando a la iglesia allá en el primer siglo. O sea, tú tienes que ponerte dentro de esa idea, dentro de esa mentalidad. En el primer siglo todavía había un templo, todavía se hacían sacrificios, todavía habían sacerdotes y levitas. Toda la liturgia judía sucedía. Había un templo construido en Jerusalén. Así que cuando se predicaba la palabra a los judíos estaban entre una decisión importante en sus vidas. Si ellos dejaban atrás todo lo que el judaísmo implicaba y seguían a Cristo, o si ellos realmente se quedaban atrás. ¿Y cuál era la gran duda, digamos, de los judíos? Porque el judaísmo fue instaurado por el propio Dios. Entonces ellos decían, pero Dios nos dijo que ofrezcamos los animales. Dios nos dijo que derramemos la sangre de los animales. Dios nos enseñó a hacer esto. ¿Cómo ahora ya no lo vamos a hacer? ¿Cómo es que ahora ya no va a pasar esto? Esto ya no sirve, queda anulado, queda obsoleto. Ese es el mensaje del nuevo pacto. En el antiguo pacto era esa la condición. Pero ahora estamos en un nuevo pacto. Entonces el libro de Hebreos está escrito para aquellas personas en aquella época que estaban saliendo del judaísmo y estaban entrando a Cristo. Estaban convirtiéndose al Señor. Estaban comenzando a dejar las cosas de la religiosidad, de las tradiciones y entablarse, ligarse y bañarse, rodearse de las cosas de Cristo y su iglesia. ¿Ok? Es por eso que Él está colocando todas las cosas desde ese punto de vista. Los sacrificios nunca fueron suficientes. ¿Ok? Nunca fueron suficientes. Ahora, el versículo 18, volviendo a este versículo otra vez, dice que donde hay remisión de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. O sea, si es que el sacrificio de Cristo es suficiente y ya no hay otra cosa
hacer porque todos los pecados ya fueron perdonados, entonces ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay más sacrificio que valga. Ya no hay más sacrificio que Dios acepte, porque los sacrificios quedaron anulados. Los sacrificios quedaron obsoletos. La sangre de Cristo es mayor que todos los corderos que murieron durante todos esos cientos de años, desde Moisés hasta Cristo. Y hasta un poco después, inclusive un poco antes. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces es importante, ¿ok?, que nosotros ahora nos acerquemos a Cristo, dice, a través de un nuevo y vivo camino. Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente, osadamente a su presencia, porque ahora la sangre de Cristo nos abre el camino. Podemos tener una relación directa con Él, ¿sí? Ahora, pero tú dices, pero pastor, ok, este libro se escribió para los judíos, pero yo no soy judío. Yo soy aquí trujillano, soy peruano, ¿no? De repente soy descendiente de los chimú, de los mochica. Pero yo quiero decirte algo. Obviamente se aplica a nosotros, si no somos judíos, pero existe una religiosidad, una vida pasada en la cual nosotros estamos, ¿sí? Y la misma exhortación se nos hace. Tienes que dejar la ley para entrar en la gracia. En otras palabras, ¿qué era el sacrificio para los judíos? Era algo concreto, objetivo, algo físico de lo cual ellos se valían para acercarse a Dios. Pero ahora nosotros no nos valemos de algo físico ni concreto. No nos valemos de nuestras propias obras, sino apenas de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Pero hay aquellos que todavía perseveran en confiar en sus propias obras. Hay aquellos que todavía insisten en acercarse a Dios confiados en su comportamiento, en su propia santidad. Eso es lo triste de gente que todavía, a pesar de que estamos en el Nuevo Testamento, quieren comportarse como en el Antiguo Testamento. Amén. Ok. Nos hemos quedado en el versículo 22, ¿no es verdad? Vamos a leer estos últimos versículos para entrar al versículo 25 y entrar al meollo del asunto. Entonces dice el 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, mira el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok. ¿Por qué entra aquí el tema de congregarse? Yo sé que la gente también usa este texto muy fuera de su contexto. La gente dice, oye, la Biblia dice que no dejes de congregarte, no tienes que dejar de ir al culto. Es verdad, es una aplicación verdadera. Pero el sentido de dejar de congregarse es más amplio. ¿Por qué? Porque dentro del contexto, ¿qué implica congregarse? Para ellos, en aquella época, congregarse implicaba dejar el templo, dejar los sacrificios, dejar el legalismo y comenzar a reunirse con la iglesia, en una casa, en un lugar que no era sagrado, en un lugar que no tenía una estructura sacra, como lo tenía quizás un templo lleno de pompa y majestad, ¿no es verdad? Pero se reunían en las casas. Y no solo eso, sino que el reunirse implicaba persecución, implicaba quizás arruinar su vida en el mundo para volverse enemigos del Imperio Romano y también perseguidos por los otros religiosos judíos. Entonces ya sé que para nosotros congregarnos hoy es una alegoría bonita de ir a un local, estar ahí juntos, cantar, orar y escuchar la palabra. Pero para ellos no. Pero para nosotros entonces esa invitación a congregarse debe ser también igualmente fuerte. En otras palabras, deja tu vida atrás. Deja el legalismo, deja de depender de tus obras para agradar a Dios y comienza a vivir la vida de la iglesia, la vida con los hermanos que confían solamente en lo que Cristo ha hecho por ellos. Y eso los justifica. Y eso los lleva adelante a ser agradables y santificados delante del Señor. Por lo tanto, ahí viene el versículo 26. ¿Qué significa vivir voluntariamente en el pecado? Porque ahí viene el 26, donde dice,
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, mira cómo las cosas se unen y son tan secuencia la una de la otra. Aquí comienza con una palabra, ¿por qué? El versículo 26, yo sé que en muchas Biblias hay un título aquí, ¿no? Y este título a veces te desubica, porque al encontrar un título a veces tú piensas que ya es otro tema, ya es otra cosa, pero no es. En la carta original no hay este título. Ahora, el versículo 26 es la continuación del 25. ¿Qué dice el 25? No dejen de congregarse, o sea, no vuelvan a los sacrificios, no vuelvan a las cosas del pasado, de la vida religiosa, de andar por las obras. Congréguense con los hermanos, mucho más ahora que el día se acerca, que el Señor Jesús vuelve, ¿ok? Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, ¿cuál es ese pecado voluntario? ¿Oh? Es la secuencia y es el entendimiento de lo anterior. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. Y es de eso que está hablando. No hay sacrificio que valga, porque Cristo ya fue el sacrificio absoluto para todo. Ya no hay más sacrificio. Aun si los judíos en aquella época decidieran volver al templo, volver a sacrificar, esos sacrificios ya no iban a ser útiles, válidos. Esos sacrificios no iban a contar delante de Dios, porque esos sacrificios fueron todos abolidos por el sacrificio perfecto que realizó Cristo en la cruz. ¿Ves por qué es importante ver todo el contexto? Ahora, ¿qué significa vivir voluntariamente en el pecado? Vivir voluntariamente en el pecado, en todo caso, es aquella persona que, conociendo la verdad, porque aquí obviamente los judíos estaban expuestos a la verdad, estaban expuestos al mensaje del Evangelio, pero no necesariamente habían nacido de nuevo. No necesariamente se habían convertido. Quizás ya estaban congregando en sus células, estaban congregando en la iglesia, estaban andando con los creyentes, pero no se habían convertido, no habían nacido de nuevo. Y entonces ellos estaban, después de haber conocido la verdad, estaban decidiendo voluntariamente volver atrás. ¿Qué es ese volver atrás? Regresar a las prácticas del judaísmo. Volver a las prácticas del pasado, que implicaban ¿qué? Sacrificar animales, ir al templo, depender de los rituales, toda la práctica de la ley. Eso es pecar voluntariamente, dejar la congregación de los hijos de Dios y volver atrás a una práctica de sacrificios que no pueden quitar el pecado. Entonces, eso es algo que los hijos de Dios no hacen. Los hijos de Dios estamos con Cristo y hemos decidido andar con Cristo. Hemos decidido avanzar con Cristo y dejar atrás lo que es justicia propia. Hemos decidido avanzar con el Señor sin depender de las obras de la ley. Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tarde o temprano el Señor lo va a llevar a depender apenas de Cristo. ¿Ok? Pero aquellas personas que vuelven atrás, ¿sí? O sea, vamos a poner en un caso un poco más concreto. Una persona a la cual tú estás evangelizando. Tú le has hablado de la palabra. Quizás ha ido a tu célula, ha escuchado el evangelio y después vuelve atrás. No se ha convertido, ha estado allí, ha escuchado, muy simpática, ha aceptado, ha dicho sí, ha dicho que bueno, pero no ha nacido de nuevo. Y después ella dice, ok, yo no estoy de acuerdo, yo quiero vivir como vivía antes. Entonces está decidiendo pecar voluntariamente. No hay más sacrificio por esa persona. ¿Ok? No hay nada que ella pueda hacer que la pueda llevar al cielo. ¿Por qué? Porque el único camino de la salvación es Cristo. El único sacrificio que absuelve todos nuestros pecados es Cristo. Entonces hay muchas personas así. Y obviamente, yo quiero que tú tengas la certeza de tu salvación. Si tú has nacido de nuevo, tú vas a irte al cielo y no depende de lo que hagas. Depende de tu fe. Esa fe es permanente y es definitiva. Muy bien. Pero hay personas que a veces llegan a nuestro medio, como he visto en muchos casos, que están entre nosotros, van a la célula, jiji, jajaja, qué bueno, qué chévere, qué lindo, ¿sí? Pero después salen. Y cuando salen dicen, sí, qué bueno, bonito lo que ustedes creen en el Señor, qué bonita vuestra manera de pensar. Pero también existen otros caminos.
Hay que respetar lo que otras personas dicen. Hay que respetar también otros credos, ¿sí? Yo voy a servir a Dios a mi manera. ¿Ya escuchaste eso? Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Qué significa servir a Dios a mi manera? No necesito el sacrificio de Cristo. Yo puedo hacer los méritos suficientes para que Dios me acepte. Y eso es terrible. Eso es complicado. Mira lo que continúa. El versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Okay? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? O sea, lo que viene a continuación es una advertencia muy fuerte. El libro de Hebreos es un libro de advertencias. Y la advertencia general es, ve a Cristo, no regreses atrás. Ve a Cristo, no vuelvas a la religión. Ve a Cristo, no dependas de tus obras. Ve a Cristo, no mires y endioses a las personas. Ese es el mensaje de Hebreos, las advertencias de Hebreos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Hebreos está advirtiendo aquí? Cuando una persona no quiere someterse a la ley, entonces tiene un castigo. Hay un castigo para aquel que no anda de acuerdo a la ley. Mira aquí, vamos a ver aquí un versículo interesante en el Antiguo Testamento. Porque en todo el Antiguo Testamento existe una sola muestra, un solo ejemplo de alguien que no se sujetó a la ley voluntariamente. Y mira lo que pasó. Números capítulo 15, verso 30. Acompáñame allí. Números 15, 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esa es la ley. Y entonces, ahí viene el caso práctico. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Pobre del sujeto. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, pues no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Qué fuerte esta historia. Entonces tú tienes que entender que en la ley no había perdón para aquel que pecara voluntariamente. No había pecado para aquel que decidiera, no, a pesar de ser del pueblo de Dios, de estar en medio del pueblo de Dios, decidiera no acatar la ley. Simplemente. Y este tipo dijo, bueno, es sábado, pero ¿qué me importa? Voy a recoger leña. Y mira el pecado que él está cometiendo. O sea, él no está asesinando, no está adulterando, no está haciendo algo terrible a los ojos de la sociedad. Simplemente ha ido a recoger leña en el día de descanso, que era el sábado. Y por causa de eso fue castigado tremendamente, perdió la vida, fue apedreado. ¿Cuál fue el pecado? No descansar, no valorizar el descanso de Dios, no respetar el principio de que las personas debían descansar en el Señor. Entonces, vivir voluntariamente en el pecado es no descansar cuando Dios descansa. Hermano, Dios está descansando. Jesús está descansando. ¿Por qué? Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque toda la obra está consumada. Pero hay un montón de gente que todavía insiste en trabajar. Insiste en que tiene que hacer obras para ser aceptado por Dios. Insiste en que tiene que lograr algún nivel de santidad para poder irse al cielo. Hay un montón de gente que todavía vive angustiada porque en la mañana amanece salvo, pero en la tarde pecó y perdió la salvación.
Y en un momento está salvo y otro momento no está salvo. ¿Por qué? Porque depende de sus obras, depende de lo que haga. En otras palabras, lo que Cristo ha hecho no alcanza. Lo que Cristo ha hecho no es suficiente. Yo tengo que hacer algo de mi parte. Yo tengo que poner mi esfuerzo para finalmente completar la obra de salvación e irme al cielo. O sea, Jesús está descansando, pero yo no. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacer mi parte. Pero eso no es bíblico. Entonces, lo que pone aquí el autor de Hebreos es lo siguiente. El versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de la gracia? O sea, en conclusión, si una persona era castigada por desacatar la ley, ¿cuánto más una persona será castigada por hacer afrenta al Espíritu de la gracia? Por pisotear la sangre de Cristo. ¿Cómo pisoteamos la sangre de Cristo? ¿Cómo hacemos afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cómo es que tenemos por inmunda, por común, la sangre de Jesús? Cuando una persona entiende el Evangelio, escucha el Evangelio, pero dice, no, yo tengo que hacer mis obras. Yo voy a ser justificado por lo que yo puedo hacer. Yo voy a ser lo suficientemente bueno. Yo voy a vivir en la santidad necesaria para irme al cielo. Eso es decir y menospreciar la sangre de Jesús. ¿Sabes? El Señor Jesús pagó un precio tan alto para que tú y yo no tuviéramos que hacer el trabajo. Él lo hizo en nuestro lugar. Él murió por nosotros. Pero ¿cuántos todavía están tratando de poner de su parte? Y al hacerlo están diciendo, yo no considero suficiente lo que Jesús ha hecho. ¿No es eso un menosprecio? ¿No es eso un ultraje contra la sangre de Jesús? ¿No es eso decir, bueno, la sangre de Jesús no vale más que la de los toros, de las ovejas y de los animales en el Antiguo Testamento? Están colocando la sangre de Cristo al mismo nivel. Pero claro, la mente del religioso piensa que cuando una persona peca voluntariamente, o sea, bueno, yo soy cristiano, pero voy a adulterar. Yo soy cristiano, pero voy a robar. Yo soy cristiano, pero voy a hablar groserías y voy a poner una ropa inapropiada. Entonces estoy pisoteando la sangre de Jesús. Piensan que las personas por pecar están pisando la sangre de Jesús. No, no es eso lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el que en realidad está pisoteando la sangre de Jesús? Es aquel que no la acepta y dice, yo puedo solo. Yo puedo hacerlo por mis medios. Yo puedo santificarme. Y parece todo santo, todo parece bonito. ¿Por qué? Porque usan un púlpito, porque usan un local adornado y dicen, hermanos, tienen que ser santos. Y la gente sale de esos lugares con un peso de acusación y un peso de condenación. ¿Por qué? Porque les dan un montón de tarea para hacer y no pueden hacer. Y sale la gente de esos lugares sabiendo que no son buenos, sabiendo que son pecadores, sabiendo que no le agradan a Dios, pensando que hay un juicio de Dios sobre sus cabezas. Y entonces nunca tienen una conciencia limpia y sana delante de Dios. Siempre están debajo de condenación, pensando que tienen que hacer algo para agradar a Dios. Pensando que tienen que conquistar el favor de Dios sobre sí. Cuando Dios ya hizo todo a través de Cristo y no hay nada que aumentar. Cristo se ha sentado, está sentado y descansando a la diestra del Padre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabes? Eso es lo maravilloso del Evangelio. ¿Qué es deshonrar la sangre del pacto? ¿Sabes? A veces la gente dice, no hay que abusar de la gracia. Dios te da gracia, pero no hay que abusar. ¿Qué es abusar de la gracia? Para la gente, abusar de la gracia es, bueno, yo peco, pero como he pecado, como hay gracia, me voy a acercar a Dios. ¿Sabes? El que peca y se acerca a Dios, ¿está abusando de la gracia? ¿O está verdaderamente entendiendo el sentido de la gracia? Que donde hay pecado, sobreabundó la gracia. Que aquel que cree que Él es justo, que Él es fiel para justificar al impío. Como dice Pablo en Romanos 4. ¿Sabe? Es necesario que entendamos que ultrajar la gracia no es abusar de ella pecando y pecando más. Ahora, obviamente, por favor, tú sabes que nosotros no apoyamos el pecado. Y no estoy diciendo que ahora, bueno, peca todo lo que quieras porque hay gracia para ti. De ninguna manera. Todo lo contrario. Es justamente la gracia la que te da el poder de dejar de pecar. Pero si tú has pecado, disculpa la palabra que voy a decir, pero si tú has pecado, tú puedes tener la conchudez de acercarte delante de Dios confiado en que hay perdón. Y si he pecado voluntariamente, pastor, ya hemos dicho que no se refiere a ese pecado. Pecar voluntariamente, todos pecan voluntariamente. ¿Quién no peca voluntariamente? No conozco un pecador que no peque
sin querer, o que peque sin querer. Todos toman la decisión de pecar. Todos pecan porque decidieron hacerlo. Entonces, ¿cuál es el pecado voluntario? Es el decidir, decirle no a Cristo y seguir viviendo en la fuerza de su brazo. Obviamente, si tú te has convertido, entonces tú has salido de la ley y has entrado en la gracia. Pero lo que Pablo decía a los Gálatas es, por ejemplo, no regresen a la ley. Y al regresar a la ley no se refiere que tú vas a perder la salvación. Regresar a la ley, como decía Pablo, es desligarse de Cristo. Cristo ya no tiene efecto en ti. Eso es algo grave también. ¿Sabes? Es estar viviendo una vida cristiana, pero sin que Cristo tenga efecto en ti. Cuando tú piensas que puedes justificarte por las obras de la ley, por tus propios actos y por tus propios comportamientos. Amén. Versículo 30, 31 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Obviamente, estos son citas del Antiguo Testamento, ¿sí? Citas del Antiguo Testamento, en el cual, cuando una persona cae, va a ser vengado por el Señor, ¿sí? ¿Sabes? La venganza, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Si tú crees en Cristo, ya no hay ira de Dios sobre ti. Si tú crees en Cristo, ya no hay juicio de Dios sobre ti. ¿Por qué? Porque ya cayó sobre Cristo. Pero si tú decides vivir lejos de Cristo, si tú decides regresar al judaísmo, entonces la condenación está en ti. Amén. Pero si tú fuiste salvo una vez, eres salvo para siempre. Y vamos a terminar con el versículo 39, que dice: pero nosotros, 38, vamos a desde el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Por qué vive el justo? Por la fe. Verdad absoluta del Nuevo Testamento. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No está hablando de perdición eterna. ¿Ok? Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Pero hay una perdición. ¿Qué perdición es esta? No es perdición eterna, es la perdición del galardón, es la perdición de la recompensa de aquellos que viven por el Señor. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el congregarse no tiene galardón? ¿Sí? Imagínate para esa gente en aquella época, congregarse para ellos era tenerse una carta de muerte y ser perseguidos y eventualmente morir. ¿Crees que no habría galardón para ellos? ¿Crees que no habrá galardón para nosotros al perseverar en la fe, al perseverar en la unidad, al perseverar en la congregación? Hay un galardón, pero aquel que regresa atrás, aquel que dice, no, yo puedo acercarme a Dios con mis propios medios, entonces está regresando para perdición. No se verá al infierno, pero está regresando a la perdición de una vida. Imagínate una vida plena en el Señor. Está perdiendo su oportunidad de reinar con el Señor. ¿Sí? Y dice finalmente, los que tienen fe, somos nosotros, los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál es la preservación del alma? Es justamente nuestra transformación, es justamente ese avanzar en el Señor. Nuestro espíritu ya fue regenerado. Nuestro espíritu está siendo habitación del Señor. Nuestro espíritu se ha unido al Señor y es uno con el Señor para siempre. Nuestro cuerpo va a ser glorificado un día cuando el Señor vuelva, pero nuestra alma debe ser preservada. ¿Cómo es preservada nuestra alma? No es que si se va a decidir si va a ir al cielo o al infierno, no. Ya somos salvos. Pero nuestra alma se preserva ¿cómo? Cuando a través de la vida de la iglesia, cuando a través de la vida de Cristo en nosotros, crecemos de gloria en gloria. Amén, hermanos. Así que nosotros que estamos en Cristo, no somos de los que pecan voluntariamente y regresan al Antiguo Testamento. Somos de los que avanzamos para vivir en el Señor. Si tú has sido salvo, eres salvo para siempre. Nunca dudes de tu salvación. Amén. Pero hay personas de entre nosotros que quizás nunca se han convertido y se alejan. Y quizás en algún momento tendrán la oportunidad de ver al Señor, de convertirse al Señor otra vez. Y allí quizás sea definitivo para ellos. Pero tú y yo tenemos que tener certeza. Yo tengo certeza por mí. Yo sé que estoy salvo. Yo sé que soy hijo de Dios.
Tú tienes que tener esa certeza por ti. Y esa certeza no debe estar basada en las cosas que tú haces, en el comportamiento que tú tienes. Debe ser el testificar del Espíritu en tu vida. Y es el Espíritu el que te va a mostrar, el que te va a testificar. Tú eres hijo amado de Dios. Amén. Así que prosigue a la meta. No vuelvas atrás. No mires atrás, sino que continúa en el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Es que este es un tema que tal vez pueda levantar muchas otras dudas. Si tienes preguntas, puedes escribir en los comentarios. Puedes escribirme personalmente y vamos a seguir conversando del asunto. Amén. Pero por ahora vamos a orar y vamos a pedir que el Señor selle esta palabra en nuestro corazón. Amén. Oh Espíritu Santo, tú eres el que nos da luz para recibir tu palabra, para considerar la verdad del Evangelio. Ayúdanos a ver tu palabra sin ningún velo en nuestros ojos, más que podamos ser libres de toda condenación, sobre todo de todo legalismo que nos estorbe, y más avancemos siempre hacia Cristo, avancemos siempre hacia el propósito de Dios en nosotros, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos y declaro que ellos tendrán una semana llena de la alegría, del poder de Dios. Serán libres de toda enfermedad, serán libres de toda aflicción, inclusive de toda pobreza y miseria. Habrá abundancia en sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a despedirnos. Si tú tienes alguna necesidad de oración, contáctanos para que podamos orar por ti, ya sea por interno, en el personal, o si quieres poner algún mensaje en el grupo pidiendo oración, hazlo. Somos un cuerpo y debemos seguir considerándonos como tal, como una familia. Amén. Así que nos vemos la próxima semana. Los alumnos del curso, no se olviden, el martes nos vemos en las clases. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Estamos juntos. Adiós.